Muy buenos días, hermanos. Gusto de saludarles, que el Señor les bendiga. Estoy muy contento de poder comenzar esta mañana en este tiempo de escuela dominical. Damos gracias a Dios por este privilegio de su pueblo de poder alabar su nombre. Así que, hermanos, quiero invitarles para tener un tiempo de oración, dedicando este tiempo especialmente para que nuestro entendimiento pueda estar totalmente atento a la palabra del Señor en este desafío que hemos tomado como iglesia de poder estudiar teología de los pactos. Bien, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, vamos ante su presencia una vez más en esta mañana, siempre invocando su santo nombre. Sea usted exaltado, glorificado, Señor, en todo lo que el día de hoy podemos hacer para honrar su santo nombre. Sea usted, Señor, tocando nuestras vidas, especialmente hablando a nuestro corazón por su palabra. Pero necesitamos, Señor, que nuestro corazón también esté dispuesto y nuestra mente abierta. Oramos, Padre, por tu Espíritu Santo y su iluminación para nosotros, para que podamos entender a la luz de su palabra, Señor, todo lo que usted quiere que podamos escuchar esta mañana. Bendiga mis palabras, Señor, revístalas de su gracia y, Señor, nuestro entendimiento pueda ser volcado a su palabra. En Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, gracias al Señor por este desafío. Yo no sé si hoy día usted ya podría tener un panorama mucho más claro acerca de un entendimiento de la historia de la revelación, de la historia de la redención a la luz de la palabra. Solo hacer algunas énfasis y algunos comentarios introductorios es que nosotros nos acercamos a la teología pactual o tenemos este entendimiento pactual de la Escritura porque la misma Escritura nos dice esto. De hecho, nosotros cuando vamos vamos a la Biblia, lo hacemos en función de pacto, ¿no? Cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando de un antiguo pacto y de un Nuevo Testamento, un nuevo pacto. Entonces, la misma Escritura nos muestra eso. El autor a los Hebreos también nos da una manera apropiada de un entendimiento de todo lo que era el antiguo pacto y cómo nosotros hoy día también tenemos que interpretar la Escritura. Bien, mis hermanos, así que yo doy gracias al Señor por este tiempo. He sido muy bendecido, no solo enseñando en una primera parte, sino que también escuchando a nuestros hermanos, pastor, también acerca de este tema. Y hoy nos convoca el pacto mosaico. Ya tratamos y se trató el pacto noético, se trató el pacto abrahámico, y hoy día vamos a hablar vamos a iniciar nuestro estudio del pacto mosaico. Y como bien dice nuestro subtítulo, sería la naturaleza y propósito del pacto. Vamos a ver solamente esos dos elementos, de la naturaleza y propósito, ya que el pacto mosaico lo vamos a ver también en varias sesiones. Bien, si podemos avanzar haciendo un repaso de todo lo que tenemos, hay que recordar qué es lo que nosotros entendemos por pacto. Y hemos usado dos definiciones y nos hemos quedado con la de Nehemías Cox, que es la que nosotros hemos tratado y han repasado también nuestro pastor anteriormente. Póngale nomás, hermano Sebastián, ahí ponga todas las... Exactamente, ahí, antes. Y que es una declaración soberana de la voluntad de Dios. Y en este pacto, o lo que entendemos por pacto, es la manera en cómo Dios desea establecer una relación con su criatura y gobierna esto. Recuerden, por ejemplo, que el pacto de obra gobernaba el reino de la creación. El pacto noético, lo mismo. Y el pacto, por ejemplo, abrahámico, ya establece una relación distinta entre el hombre en función de una descendencia, que es la de Abraham. Y vamos a llegar hoy día a este pacto, que es el pacto mosaico, también conocido como el pacto sinaítico. También algunos le han llamado el pacto de la ley.
todos estos nombres están hablando, se están refiriendo al pacto mosaico, ¿ya? Vamos a ver cómo se va dando. Si avanzamos, debemos recordar también las formas de un pacto, y ya hemos dicho que existen dos formas de pacto. Una en la cual nosotros vemos unas condiciones, se requiere obediencia y la obediencia regula el disfrute de las bendiciones, de la promesa. Pero por otro lado, si no cumplimos, si no se obedece este pacto, ¿qué es lo que viene sobre el que incumple el pacto? Las sanciones. Entonces, cuando hablamos de esta forma, de este modelo, estamos hablando entonces de un modelo de pacto de obras. Depende de quién obedece. Pero también tenemos otro pacto, que los pactos en la Escritura a veces son de obras, a veces son de gracia, a veces tienen un aspecto de gracia y otro aspecto de obras. Todos, de alguna manera, nos muestran esta dualidad, estas dos maneras de ver pactos. ¿Bien? Y que es el pacto de gracia, si lo avanza, hermano, recordando que solamente requiere obediencia y nosotros lo recibimos por fe. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es el pacto con Noé, un pacto de gracia. Dice que Noé halló gracia a los ojos del Señor y fue que Dios lo llamó. Y luego él creyó lo que Dios le dijo y obedeció. Entonces Dios lo preservó. Y ahí tenemos un pacto de gracia. Vamos avanzando. Tenemos también que hay tres grandes pactos que la Escritura nos muestra, que son el pacto de redención, el pacto de obra y el pacto de gracia. El pacto de redención, este pacto en el cual se basa la obra redentora, que fue planeado por la Trinidad antes de la fundación del mundo. El pacto de obras dado a Adán en Edén, que regulaba la manera en que él podía recibir la vida eterna por medio de las obras. Y vimos que ese pacto fue quebrantado, imposibilitado. El hombre no puede justificarse a sí mismo. Y Dios, en ese momento de la caída, revela gracia por medio de su promesa. Y al revelar gracia por medio de su promesa, todo lo que viene en la revelación bíblica tiene que ver con la promesa. También hemos dicho, hermanos, si avanzamos, también hemos dicho que existe una progresión. Para llegar a ese punto, solo quiero pensar en los tres propósitos que tengo para la clase de hoy. Primero, describir el pacto mosaico como una ampliación del pacto abrahámico. Entonces, tiene que tener en mente el pacto abrahámico para poder entender el pacto mosaico. Segundo, reconocer la naturaleza del pacto mosaico. Desde ya le voy a decir que hay dos formas de pacto, o de obras o de gracia. Y vamos a ver el pacto mosaico, si es un pacto de obras o es un pacto de gracia. Y señalar el propósito del pacto mosaico y su rol en la revelación y progresión de la historia de la redención. Eso va a ser nuestro enfoque hoy día y que el Señor nos ayude con eso. Vamos, hermanos. Bueno, ¿cuál es nuestro modelo? Revélanos todo, hermano. Nuestro modelo pactual bautista reformado, porque hemos dicho que existe un modelo pactual que es presbiteriano o paido bautista, que entiende de la siguiente manera. Cada pacto va revelando gracia hasta un establecimiento del pacto de gracia en el nuevo pacto con Cristo. Bien, entonces ya vimos, por ejemplo, que el pacto noético es un pacto de... ¿Sí se acuerda? Un pacto de preservación. ¿Y qué es lo que hace el pacto noético? Preserva una familia, la raza humana, ¿para qué? Para que la promesa se cumpla. Si Dios hubiese exterminado toda la raza humana, Dios hubiese faltado a su propio pacto y a su propia promesa. Luego tenemos el pacto abrahámico, que es este pacto que Dios hace con Abraham y con su descendencia, donde Dios le promete darle una gran descendencia y luego Dios amplía ese pacto con Abraham y determina que Abraham y su descendencia deba circuncidarse
y guardar el pacto de tal manera que la manera de mantenerse dentro del pacto es circuncidándose. Ya lo vimos también, que es una manera en que la nación de Israel queda apartada del resto de las naciones. Dios dice y determina que desde la descendencia de Abraham todos deben ser circuncidados. ¿Por qué? Porque desde ahí Dios va a revelar su promesa, o Dios va a llegar al cumplimiento de su promesa. Entonces, en ese aspecto, ya lo explicaron también anteriormente, se explicó anteriormente el pastor Ricardo, el pacto de Abraham tiene 2 dimensiones. ¿Sí recuerda eso? ¿Cuáles son las 2 dimensiones? Una dimensión física, o un aspecto físico, y otro aspecto que es espiritual. El aspecto espiritual es en la fe de Abraham, y ahí estamos todos los creyentes, porque en la fe de Abraham somos justificados, los que son de la fe de Abraham, y ese es el aspecto espiritual. Pero hay un aspecto que es físico, o un aspecto terrenal, que se relaciona con la descendencia física de Abraham. ¿Se acuerda de eso? ¿Sí? Hay un aspecto del pacto abrahámico, y que solo quienes son parte de la familia de Abraham deben circuncidarse y guardar el pacto. Y esto nosotros lo vamos a ver en un desarrollo durante el libro de Génesis hasta el Éxodo. Y eso es lo que vamos a ver en unos minutitos. Vamos, hermano Sebastián. Antes de... ahí, déjala ahí nomás. Algo que es importante que hemos dicho también. El pacto con Abraham, el pacto mosaico y el pacto davídico, ¿son o no son el pacto de gracia? Esa es la pregunta que yo quiero hacer, a ver si ustedes pueden ayudarme. Revelan el pacto de gracia, pero no es... Excelente, hermano, eso es. No son administraciones del pacto de gracia, sino que lo revelan. Revelan gracia. Todos estos pactos revelan gracia, pero no son el pacto de gracia. Regulan la manera en cómo Dios se relaciona con la descendencia de Abraham. Solo para ayudarnos a esta misma reflexión, hagamos algunas preguntas. Si alguien quisiera decirnos el pacto con Abraham es un pacto, hasta lo que sabemos hoy día, yo sé que no hemos visto el nuevo pacto, pero hasta lo que sabemos hoy día, vamos a responder estas preguntas y usted me va a decir sí, no, eso es lo único que pido. Hermano, se va. Por ejemplo, ¿es el pacto de gracia condicional? Hasta lo que usted hoy día sabe, ¿el pacto de gracia es condicional? No, es un pacto incondicional. Entonces, esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Una persona que ha entrado al pacto de gracia puede ser cortado del pueblo de Dios? No. Y esto también es soteriológico. ¿Por qué? Porque por eso, esto es uno de los motivos por los cuales afirmamos que la salvación no se puede perder. Otra pregunta. Dale nomás, hermano. ¿Puede una persona que entró al pacto de gracia perderse? ¿Se relaciona con la anterior? No. Otra pregunta. ¿Puede el pacto de gracia ser quebrantado? Usted en todas esas ha respondido que no. Si nosotros vamos a la historia de Israel en el antiguo pacto, todos estos son incumplidos por el pueblo. El pacto mosaico es un pacto condicional. Una persona puede ser excluida del pacto, se puede quebrantar el pacto. Entonces, hasta lo que hoy día nosotros tenemos como entendimiento, porque no hemos llegado al nuevo pacto, pero ya hemos dado varias luces de esto, podemos decir que no es el pacto de gracia, que el antiguo pacto no es el pacto de gracia. La Escritura misma se encarga de decirnos que es un pacto distinto al nuevo pacto. ¿Ya? Vamos a ver sobre eso. Vamos, hermano Seba. Vamos a decir que sustancialmente el pacto mosaico o el antiguo pacto no es lo mismo que el pacto de gracia. Es distinto. La Escritura nos muestra eso. Quiero invitarle. Vamos a Jeremías 31. Y si un hermano lo puede leer fuerte y claro, lo agradeceríamos también. Jeremías 31.
He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ya, muy bien, gracias mi hermano. Esto es vamos a ver algunas cositas ahí. Mire, dice, he aquí que viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Por definición, si hay algo nuevo, ¿qué es lo que hay? Algo que es viejo. Muy bien, partamos por eso. Segundo, dice, con la casa, y aquí vamos a hacer con quien se realiza el antiguo pacto, dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Qué nos está diciendo Jeremías? Que está profetizando sobre el nuevo pacto, y el nuevo pacto es distinto al pacto que Dios hizo con la nación de Israel cuando los sacó de la tierra de Egipto. Vamos a ver eso en unos minutitos, pero en el capítulo 19 de Éxodo comienza el llamamiento de Dios a la nación de Israel para convocarlos delante del monte y revelar su pacto. Y establecer un pacto con la nación de Israel. Entonces lo que vemos con Jeremías es que Jeremías nos está diciendo que hay un nuevo pacto profetizado y que es distinto al pacto antiguo. Vamos a ver esto también en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 9. Si también lo tiene, por favor hermano, nos ayudaría mucho a leer. ¿Cómo Dios dio el antiguo pacto? Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 9. Dice, en el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Ok, entonces hay algunos elementos que contiene este pacto. Y está diciendo que está escrito en tablas de la ley y también en otras leyes. Vamos a ver que el antiguo pacto no eran solamente los 10 mandamientos. Entonces lo que vemos acá es que Dios hizo un pacto con la nación de Israel en el monte luego de casi 3 meses de haber salido de Egipto. Y Dios establece un pacto. Y bueno, vamos a Hebreos capítulo 8. El mismo autor de los Hebreos que interpreta Jeremías capítulo 31, nos va a clarificar, dar a entender que este pacto es distinto al nuevo pacto. Usted puede leer desde el versículo 8 al versículo 13, pero vamos a ver aquí algunas cosas. Por ejemplo, versículo 8 dice, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. El autor a los Hebreos está citando Jeremías 31. No como el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Que está usando Jeremías para decir, bueno, que hay un pacto que se hizo en ese momento cuando la nación de Israel salió de Egipto. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, pues después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes, en la mente de ellos, sobre su corazón, y seré a ellos por Dios y y ellos me serán por pueblo. Vamos al versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo él primero. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué es lo que quiero transmitir, hermanos, con esta referencia del antiguo y nuevo pacto? Es que sustancialmente son 2 pactos distintos. No puede ser el nuevo pacto y tampoco es el pacto de gracia. Hay revelación de gracia, porque el hecho de que Dios establezca un pacto con sus criaturas es gracia, hermano.
Solo el hecho de que Dios establezca un pacto con su criatura ya es gracia, pero no es el pacto de gracia. Entonces, esa será mi intención en esta primera parte, hacer este contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Cuando la Escritura se refiere al antiguo pacto o al viejo pacto o al Antiguo Testamento, particularmente se está refiriendo a todo el sistema que involucra el pacto mosaico. Incluye los 10 mandamientos, las leyes ceremoniales y las leyes judiciales. ¿Ya? Lo vamos a ver en unos minutitos. Entonces, teniendo esta claridad, hermanos, vamos a ver que sustancialmente el antiguo pacto es distinto al pacto de gracia, es distinto al nuevo pacto, pero revela gracia. Y como ya se ha dicho, todos los aspectos del antiguo pacto son sombra y tipo de lo que vendría, de lo que es el nuevo pacto. Avanzamos entonces. ¿Qué tenemos acá? Bueno, el pacto entonces con Abraham fue un pacto condicional. Me estoy refiriendo al pacto con Abraham. Recuerde que quien no cumplía el pacto, ¿qué tenía que ser? Expulsado, sacado de la comunidad del pacto. ¿Cuál era el propósito? Delimitar y resguardar la descendencia del Mesías para el cumplimiento de la promesa. Y la circuncisión tipificaba de alguna manera lo que ellos podrían llegar a ser. Una gran nación. Entonces, vemos entonces que el pacto mosaico está conectado con el pacto abrahámico. Eso quiero transmitir, que el pacto mosaico está conectado con el pacto abrahámico y que gobierna a la nación de Israel. Avanzamos. Aquí nos vamos a quedar un momento solo para hacer una ilustración de lo que ya hemos planteado. Desde el pacto abrahámico tenemos estas dos perspectivas, la perspectiva del cumplimiento espiritual y el cumplimiento natural. Si nosotros vamos por el lado del cumplimiento espiritual, la promesa que Dios le da a Abraham cuando él creyó y le fue contado por justicia, todo eso va a conducir al nuevo pacto en esa área o en ese aspecto espiritual del pacto abrahámico. Pero el pacto abrahámico desde su aspecto terrenal, desde su aspecto físico, va a conducir a lo que es el pacto mosaico. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque nosotros estamos en el nuevo pacto. ¿Sí? ¿Lo afirma usted o no? Estamos en el nuevo pacto. Amén. Estamos en el nuevo pacto. Por lo tanto, el antiguo pacto solo tiene relación con la nación de Israel, no con nosotros que estamos en el nuevo pacto. Por lo tanto, no tenemos ninguna obligación de cumplir ninguna fiesta, no tenemos ninguna obligación de realizar ningún tipo de ceremonia como la practicaba la nación de Israel. Porque nosotros estamos en Abraham, pero no por su descendencia natural. Estamos en Abraham por la fe de Abraham. Por lo tanto, todo lo que vamos a tratar de compartir dentro de estas clases que vienen, tiene que ver con dos cosas. Primero, delimitar la nación de Israel y preparar el cumplimiento de la promesa y la manera en cómo Dios bendeciría a esta nación en la tierra de Canaán, pero no es lo mismo para nosotros. Nosotros no estamos bajo el pacto mosaico, no estamos bajo el antiguo pacto. Por lo tanto, no estamos obligados a cumplir los aspectos ceremoniales ni judiciales del antiguo pacto. No quiere decir, hermanos, por favor, entiéndase bien, no quiere decir que nosotros no vayamos al antiguo pacto para encontrar los principios que hay detrás. Recuerde que todo lo antiguo pacto es sombra de lo que se revelaría en el nuevo pacto.
¿Ya? Entonces, teniendo eso en claro, hermano, es importante notar que entonces el pacto mosaico es hecho por Dios y la nación de Israel, para gobernar la nación de Israel y cómo ella recibiría las bendiciones de Dios en la tierra física, que es sombra de la Nueva Jerusalén. ¿Ya? Entonces, vamos a ver todo eso más adelante. Avanzamos. Vamos a hacer un pequeño progreso, una más ahí. Vamos a hacer un pequeño progreso, hermano, o como avance de cómo desde el pacto abrámico llegamos al pacto mosaico. Recuerde que esta clase es solo introductoria al pacto mosaico, todavía no vamos a ver grandes temas del pacto. Dios prometió una opresión de 400 años, Génesis 15. Si tiene, me ayuda con la lectura mi hermano. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ya. Dios promete a Abraham, o Dios profetiza a Abraham, o anuncia a Abraham, que su descendencia estaría en esclavitud por 400 años. Es algo que nosotros vamos a ver en qué momento de la historia bíblica. Exactamente, ¿cierto? Vemos a la nación de Israel. Vamos a ver algunos aspectos interesantes de considerar. Por ejemplo, Génesis 24, 3 y 4. Vemos ahí que Abraham se propone buscar una esposa para su hijo Isaac, pero lo que se propone es que este hijo reciba o se case con una mujer de su propia familia. No tomar una mujer de los pueblos cananeos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque está pensando en preservar la simiente. La simiente. Dios confirma su pacto. Bueno, ya vimos entonces con Abraham, luego con Isaac. No con Ismael, ni con los hijos que tuvo Abraham con Setura, sino con Isaac. Bien. Y vamos luego... Cuando tenemos a la situación de Isaac, Isaac también tenía 2 hijos. Y es interesante porque estos 2 hijos habían sido circuncidados, estaban dentro del pacto. Pero Dios no hizo pacto con Esaú. ¿Con quién hizo pacto? Con Jacob. Vamos ahí a Génesis 32, 28. Génesis 32, 28. Lo que vemos aquí, ¿sí lo tiene? Lo leo. Bueno, Jacob está en Peniel luchando con el ángel de Jehová. Dice: yo no te soltaré hasta que me bendigas. Y llega un momento en el que lo que Jacob está haciendo es retener el ángel de Jehová para poder ser bendecido. Hasta que el ángel de Jehová dice lo siguiente. Vamos al versículo 26 y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió: no te dejaré hasta que si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. El varón le dijo: no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Lo que estamos viendo acá es que Dios ahora confirma su pacto con este hombre al cual él cambia el nombre. De ser un ladrón, ahora ser alguien que procura tener una... Bueno, es interesante su nombre porque es como el que persiste contra Jehová o frente a Jehová. ¿Ya? Entonces vemos acá este cumplimiento. Y no solo eso, sino que cuando está en su último momento de vida, Jacob profetiza algo más acerca, y va revelando cada vez más acerca de la promesa. Viene de Abraham, de Isaac, no de Ismael ni otros descendientes, no de Esaú, sino de Jacob, y ahora el cetro va a estar en la casa de quién, o en la familia de quién, de Judá. Vamos ahí a Génesis 4, 49. Ya está en su último momento Jacob, y habla y profetiza para sus hijos. Dice versículo 8:
Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué está profetizando Jacob? Jacob está hablando acerca de dónde vendría la descendencia. La revelación que estaba recibiendo Jacob era que desde Judá vendría el Salvador. ¿Se entiende? Vamos viendo ese progreso. Luego de esto avanzamos y llegamos ya a tierra de Egipto. Mi hermano, por favor, avanza ahí si pudieras. Vamos a Éxodo capítulo 1, versículo 22. Muere Jacob y pasan varios siglos y la nación de Israel comienza a multiplicarse. Empieza a multiplicarse en tierra de Egipto y el faraón de aquel entonces empieza a preocuparse. Y aquí vemos la rivalidad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Porque la simiente del Satanás está representada en Faraón queriendo destruir la descendencia, queriendo destruir la simiente de la mujer. ¿Y qué es lo que manda hacer Faraón? Echar a todos los hijos al río, matarlos. Bueno, intentó matarlos de otra manera, diciéndole a estas mujeres, las parteras, que pudieran matar a los niños. Ellas no fueron capaces, pero ahí había revelación de Dios en estas mujeres, porque algo de la promesa hay en ellos. De hecho, vamos ahí a lo que dijeron los padres de Moisés. Éxodo capítulo 2, versículo 2. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pregunta: ¿por qué cree usted que la familia de Moisés tuvo temor y escondió al bebé? Era bonito. Recordando todo lo que era la promesa, pensaba que podría ser el Mesías. Exactamente. Porque ellos creían en la promesa. ¿Y qué pensaban? ¿Y qué pensaba la familia de Moisés? Es que ahí podría estar el cumplimiento de la promesa. Todo esto, hermanos, y es por eso que nosotros creemos que los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos por gracias, por medio de la fe en la promesa. Ellos no tenían la revelación que nosotros hoy día tenemos, pero lo que se les había revelado era suficiente para poder creer y ser justificados por la fe. Entonces, hermanos, vamos viendo el desarrollo del cumplimiento. Vamos ahora a Éxodo 2:24, y aquí viene un aspecto clave que nos hace sentido sobre el motivo por el cual Israel sale de Egipto. Dice Éxodo capítulo 2:24, dice: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué le profetizó Dios a Abraham en su pacto? Que su familia, su descendencia iba a ser esclava. ¿Por cuánto? Por 400 años. Cuando el pueblo clama al Señor, cuando el pueblo gime por el sufrimiento de la esclavitud, de lo que estaban viviendo, Dios se acordó. No es que Dios se haya olvidado, lo entendemos, es un lenguaje humano para darnos a entender de que Dios consideró y dijo: bueno, yo hice un pacto con Abraham, y reafirma no solo con Abraham, porque también después lo confirmé con Isaac y también con Jacob. Y es por ese motivo que Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció
como descendencia de Abraham. Entonces, quiero ir viendo, que vaya viendo cómo cada aspecto de la historia de Génesis y luego de Éxodo es el cumplimiento de la promesa y del pacto hecho a Dios con Abraham en su simiente terrenal o en su descendencia terrenal. Y vamos a ver que Dios saca a la nación de Israel de Egipto de manera poderosa. De manera poderosa. De hecho, el juicio sobre la nación de Egipto, sobre Egipto, tiene que ver con la idolatría de la nación. Bien. Bueno, esto ya entonces es el contexto. Y conocemos lo que ocurre. ¿Qué ocurre? Dios elige a Moisés, llama a Moisés en todo el contexto de la historia que ya manejamos. Luego de eso, si alguien no lo maneja, hermano, lea los primeros 20 capítulos de Éxodo con tiempo. Y Dios saca a la nación de Israel con mano poderosa y los lleva al desierto. Y llegamos a este lugar donde Dios va a dar su ley. Avanzamos, mi hermano. Como hemos dicho entonces, el pacto abrámico se relaciona con los aspectos naturales de la descendencia natural de Abraham. El pacto mosaico se relaciona con los aspectos naturales o la descendencia natural, terrenal de Abraham. Avanzamos. Vamos al pacto, a Éxodo 19. Bien, haciendo algunas consideraciones interesantes. Éxodo capítulo 19, hay varios momentos en el cual vamos a detenernos en el capítulo 19, capítulo 24, capítulo 34. Dice Éxodo del versículo 5 en adelante: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardéis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué notamos entonces aquí? Notamos lo siguiente. Dios habla con Moisés y le dice: prepárame al pueblo. Dentro de 3 días yo les daré mi pacto. Y el pueblo tiene que hacer un conjunto de preparativos de carácter moral, incluso de su propia ropa, para poder recibir la ley del Señor. Y llega este momento y Dios habla con Moisés y le dice: ahora, si diereis oído a mi voz, y aquí esa parte es importante, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Eso es interesante. ¿A qué aspiraba Israel en este pacto? A ser un tesoro especial de Dios de entre todas las naciones, a ser un reino de sacerdotes, una nación santa, una nación apartada, no como todas las otras naciones. Ahora ellos serían el pueblo de Dios en la tierra. Y ellos serían un especial tesoro, tendrían un cuidado especial de Dios. Dios tendría un cuidado especial sobre ellos. Pero aquí vengo a hacer ciertas preguntas. Que ellos fuesen un especial tesoro, que ellos fuesen nación santa, que ellos fueran un reino de sacerdotes, ¿de qué dependía? De su obediencia. Y ya anticipándose le hago la pregunta. Desde esta perspectiva entonces, ¿qué tipo de pacto es el pacto mosaico? Es un pacto de obras. ¿Ya? Luego voy a aclarar que no es un pacto de obras como el que Dios dio en Edén, con Adán. Porque ese pacto de obras con Adán, ¿qué prometía a Adán? Vida eterna. Pregunto yo, ¿les prometía vida eterna este pacto a la nación de Israel? No promete vida eterna. Promete bendiciones para vivir en la tierra,
Ellos serían una nación y necesitaban una regulación, una manera en cómo ellos conducirse, distinta al resto de las naciones. Ahora, ¿es un pacto de obra republicado? Sí, pero no con el mismo propósito del pacto de obra de Edén. Porque el pacto de obra de Edén le prometía a Adán, ¿qué cosa? La vida eterna. A ellos, el cumplimiento de este pacto no les daba vida eterna. Lo que les permitía era recibir las bendiciones de vivir en la tierra de Canaán. ¿Bien? ¿Qué dijo el pueblo? Versículos 8. ¿Qué pueblo más mentiroso? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Por qué mentiroso este pueblo? Porque no faltó que se demorara 40 días Moisés para quebrantar el pacto. ¿Sí o no? ¿Ya? Vamos a reiterar algunas cosas. Usted puede avanzar en el capítulo 20, empiezan aspectos acerca del capítulo 20, se revelan los 10 mandamientos. Luego, capítulo 21, se hablan acerca de las leyes de los esclavos, acerca de las leyes de los daños personales. Después tenemos las leyes que hablan acerca del hurto. Si se da cuenta, ¿qué tipo de leyes se están dando? ¿De regular qué cosa? Una nación. Está regulando una nación, no es otra cosa que eso. Las leyes acerca de las obligaciones civiles, y aquí ya después vienen algunas leyes ceremoniales como guardar el sábado y las fiestas solemnes, que vuelvo a reiterar, no estamos diciendo de que nosotros no miramos esto y vemos revelación de gracia y principios, porque son sombra de lo que ha de venir. Capítulo 24. Si puede avanzar, hermano, también. Dijo Jehová... bueno, esto era algo que mencioné rápidamente. Que solamente mencionar que los componentes del pacto mosaico son los 10 mandamientos, leyes ceremoniales, leyes judiciales. En un conjunto, las leyes dadas a la nación de Israel son 613 leyes. Y todas estas regulaban el gobierno terrenal del pueblo de Dios. ¿Bien? Ahora sí avanzamos. Capítulo 24. Dios obliga entonces al pueblo a guardar la ley. Dios obliga a guardar la ley, prometiéndoles por medio de leyes que tienen que guardar para permanecer dentro del pacto. Dice, por ejemplo, Moisés contó al pueblo todas las palabras, versículo 3, todas las palabras y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una y dijo, otra vez, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Versículo 7. Y tomó el libro del pacto, y ya no es solo los 10 mandamientos, hay un conjunto de elementos que contiene este pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, otra vez, por segunda vez en esta parte, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Versículo 8, voy a explicar algo que luego va a aparecer acá, pero lo voy a explicar de inmediato. Dice, y Moisés tomó sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Los pactos tenían ceremonias y elementos o aspectos que simbolizaban las sanciones del pacto. ¿Puede recordar alguna usted que nos recordaban las sanciones del pacto? ¿De algún pacto anterior que ya hemos visto? ¿No? ¿Nadie? ¿Puede recordar a usted algún símbolo, alguna ceremonia que en los pactos mostraba las sanciones? Excelente, ya. Cuando el Señor hace pacto con Abraham, Dios le pide a Abraham que parta animales, ¿cierto? Y él pasa por el medio. ¿Qué es lo que quería decir esta ceremonia? ¿Perdón? Ya, si así fuese, así ocurrirá con aquel que incumpliere el pacto, ¿cierto? O sea, va a ser cortado. ¿Se entiende? Vamos al pacto al pacto adánico en Edén, el pacto de obras. ¿Qué representaba la sanción? ¿Dónde estaba dada la sanción? A ver si se acuerda.
El árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué le mostraba a Adán ese árbol? La muerte. Si comía de ese árbol, moriría. Tenía el otro árbol que le mostraba ¿qué cosa? La vida eterna. Muy bien. Abraham entonces tenía esta señal, esta ceremonia religiosa, pactual, esta ceremonia pactual, que era partir los animales, pasar por el medio, y si alguien cumplía, se supone que en la forma antigua de hacer los pactos, ambas partes pasaban por el medio de los animales. Pero en ese pacto de Dios con Abraham, ¿quién pasa? Dios, porque Él testifica de sí mismo. Y es Él el que hace pacto con Abraham. Eso es importante. Luego hay otro elemento, otra señal de pacto que Dios le da a Abraham. Y esa sí la tiene que cumplir Abraham. ¿Cuál era? Circuncidarse. Y eso también era un elemento que representaba las sanciones del pacto. ¿Por qué? Y no solo expulsado, porque tiene que ver con lo que significaba técnicamente la circuncisión. Era cortar una parte del prepucio. Y le estaba diciendo, si tú incumples mi pacto, serás cortado también de la nación de Israel. ¿Lo entiendes? Yo no sé si eso no es solamente una señal física, sino tiene un significado. ¿Me explico, no? ¿Sí? Entonces, la señal era interesante. O sea, tú incumples mi pacto de la misma manera en cómo tú fuiste circuncidado y se te extirpó, se te quitó una parte de ti, de tu cuerpo. Ahora tú también serás cortado del pueblo, de la comunidad. Cuando llegamos al pacto mosaico, Moisés toma la sangre de los animales, la rocía sobre dice, versículo 8, dice, y tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. ¿Qué está haciendo Moisés en cuanto a las sanciones del pacto? ¿De qué manera? La muerte, hermano. Porque para que haya derramamiento de sangre, o para que haya sangre, ¿qué es lo que tenía que haber? Una muerte de un animal. Entonces toma Moisés el recipiente con la sangre y la rocía sobre el pueblo y está diciendo, estamos pactando con el Señor. Si nosotros incumplimos el pacto, vamos a morir igual que este animal. ¿Se entiende? Eso es lo que le mostraba. Por lo tanto, si hay sanciones, ¿cuál es la naturaleza del pacto mosaico? Un pacto de obras. Pero por favor, hagamos esta salvedad. No es la misma función del pacto de obras de Edén. Ese prometía vida eterna. Este pacto de obras le promete bendiciones en la tierra. ¿Sí? Bien, avanzamos. Por ejemplo, siempre se dice eso cuando hay el pacto con Moisés, acepto y vivirás. Exactamente. Porque era un pacto de obras, pero ese vivirás no era una vida eterna, sino una vida física. Exactamente. Pero volvemos a lo mismo, sí, y lo mencionó el pastor Ricardo y alguna vez también lo comentamos. Todo esto apuntaba a algo mayor, que tiene su cumplimiento ¿en quién? En Cristo y el nuevo pacto. ¿Bien? Así que gracias al Señor porque vamos entendiendo clarito, hermano, esto. ¿Avanzamos? ¿Sí? Entonces, si un judío de aquel día cumplía bien la ley, digamos que la cumplía, y la parte ceremonial, estoy hablando yo, la parte de las leyes, y moría, ¿no tenía vida eterna? Ya. Aquí vienen las dos. Sí, la pregunta es para responder un poquito más adelante, pero voy a tratar de responder. No, es que no es para responder hoy día, no lo voy a tratar hoy día. Pero mire, sí, ¿por qué? Porque todo eso apuntaba a algo que podía ocurrir en la vida de la persona en la parte espiritual. O sea, dentro de la comunidad de Israel, no solo había pueblo físico de Israel, sino que también había pueblo espiritual. Y ese pueblo espiritual que obedecía la ley de Dios, toda la ley de Dios, es una nación, es un pueblo que no solo recibía las bendiciones terrenales de Israel, sino que también recibe las bendiciones espirituales, pero que están dadas y aquí hay que recordar un poquito, en la dimensión del pacto. ¿Se acuerda que hablamos de la dimensión física terrenal
y la dimensión espiritual. Entonces, ahora, no todos los que eran israelitas físicamente eran salvos. ¿Se entiende? No sé si trato de responder un poco la... La madre de Moisés, ella creía en la promesa. Ella creía. Entonces, y ahí podríamos decir que ella era un creyente y era justificada por la fe de Abraham y pertenece al cuerpo universal de creyentes. ¿Ya? ¿No? ¿Sí? Ya, gracias hermano, porque me ayuda mucho que me digan sí, no, porque esa parte es difícil de comprender. De hecho, las bendiciones del pacto son recibidas de manera colectiva, como pueblo, pero las sanciones son individuales en el pacto mosaico. Ejemplo de esto es cuando sube 40 días Moisés al monte a hablar con el Señor y luego el pueblo se encuentra con que no saben si Moisés está vivo o no está vivo. Entonces, ¿qué le dice Aarón? Haznos un becerro. Y traenla y elaboran este becerro de tal manera que dicen, ahora nosotros vamos a hacernos nuestro propio Dios. ¿Qué hicieron inmediatamente? O sea, en 40 días, lo primero que hace Israel es quebrantar el pacto. Cuando Moisés desciende y se encuentra con toda esta situación, Moisés rompe las primeras tablas de la ley, y Dios le dice a Moisés, dice, voy a destruir todo Israel y ahora voy a hacer una nación nueva desde ti. ¿Ya? Le dice, déjeme ver si lo tengo acá, versículo Éxodo 32. Éxodo capítulo 32, versículo 9 y 10 dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma de ti y yo, que los consuma, y de ti yo haré una grande nación. ¿Qué está diciendo Dios? Oye, mira este pueblo desobediente. Hace 40 días yo hice un pacto con ellos y ellos dijeron, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y 40 días se demoraron y quebrantaron el pacto. ¿Qué hace Dios? Los voy a eliminar, voy a derramar mi ira sobre ellos. Y ahora le promete, o hablando con Moisés, no le promete, le habla a Moisés y dice, yo de ti voy a nacer una nación. Pero miren la respuesta de Moisés. El mismo capítulo, versículo 13. Leamos desde el versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en el monte y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvate el ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y mire a qué lo que apunta Moisés, intercediendo por el pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, los cuales has jurado por ti mismo. ¿En qué momento? ¿Se acuerda cuando pasó Jehová por entre medio de los animales? En capítulo 15, 17, no me recuerdo ahí. Y dice, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. ¿Qué vemos aquí entonces? Moisés intercediendo por la nación de Israel, cuando Dios quería derramar su ira y todas las sanciones del pacto, pues si ellos habían hecho un pacto, ¿cuál era el pacto? Si incumplimos el pacto, que seamos muertos. Moisés intercede y apela al pacto que Dios hizo con Abraham. Y le dice, ¿cómo vas a eliminar esta tierra? Tú hiciste un pacto y tienes que ser fiel al pacto. Y de esa manera, la Escritura nos narra esto de esa manera para que nosotros nos demos cuenta de que Dios es fiel en ese sentido a su pacto y Él no lo va a faltar. Y ahora, las sanciones no van a caer sobre toda la nación de Israel, sino que las sanciones van a caer sobre aquellos que fueron desobedientes. De hecho, más adelante vamos a ver que Dios, que los que están del lado de Dios van a ser resguardados y todos los que siguen manteniéndose confrontados a Dios van a ser
asesinados. En ese día murieron como 3.000 hombres. En ese día. ¿Por qué? Porque las sanciones del pacto se aplican a la nación de Israel de manera individual. Pero Dios cumple su pacto en las promesas de manera colectiva o de manera como nación. Yo no sé si eso lo puedo transmitir, mis hermanos. ¿Ya? Dios cumple su pacto con la nación de Israel y no lo extermina todo y le da la tierra y los deja habitar en la tierra, pero aquellos que fueron incumplidores del pacto a lo largo de la historia de Israel, Dios los fue eliminando, porque recibieron el castigo por el cumplimiento del pacto. En otro punto, podríamos ver aquí también en esta escena con Moisés un tipo de Cristo. Un intercesor. Un intercesor, ¿no es cierto? En donde también, digamos, se ve esa estructura que Dios en sus pactos también, digamos, para que Dios no derrame su ira, llamémoslo así, tiene que haber algún tipo de intercesión, ¿no es cierto? Y eso es también un tipo de lo que Cristo haría luego en el nuevo pacto. Excelente, exacto. Muchas gracias, querido pastor. Efectivamente, vemos ahí a Moisés intercediendo y es de la manera en cómo Dios también, Cristo intercede por nosotros, para no recibir la ira de Dios. ¿Qué nosotros merecemos? La ira de Dios. Pero ¿quién recibió la ira de Dios por nosotros? Cristo. Y todos los que estamos en Cristo hemos sido justificados en Él, porque en Él se cargó nuestro pecado. De tal manera que ahora nosotros somos salvos de la ira por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y hay un tipo de Cristo. Todo esto apunta al Salvador. Entonces, sí, por supuesto. Son revelación del pacto de gracia, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos no dejar tan distanciados, ¿cierto?, el pacto mosaico con la revelación del pacto de gracia? Porque sabemos que si es por gracia no puede ser por obra, y si es por obra ya no es gracia, ¿cierto? Entonces, ¿y dónde dejaríamos la doctrina fundamental, por ejemplo, la doctrina de la elección, de la preservación de los santos? En este periodo, ¿cierto?, que obviamente no estamos hablando del periodo del pacto de gracia, pero sí es una revelación del pacto de gracia. ¿Cómo podemos...? Claro. Bueno, yo me he referido más al propósito del pacto, que tiene que ver con la regulación física de la nación en la tierra, de Canaán, pero nosotros tenemos que entender que en la nación de Israel había pueblo de Dios, pueblo espiritual de Dios, si lo queremos llamar de alguna manera. Por lo tanto, quienes cumplían la ley y eran verdaderos creyentes, porque creían en la promesa, no eran salvos por guardar la ley. ¿Ya? Ellos eran salvos porque creían en lo que eso significaba, en lo que representaba, a lo que ellos podían aspirar. Por ejemplo, cuando hablábamos de los 10 mandamientos, alguien me podría decir, bueno, entonces, o alguien podría decir, ¿qué significaban los 10 mandamientos? Porque de alguna manera toda la humanidad tiene la ley de Dios en sus corazones. ¿Lo entiende usted así o no? Sí, todo, porque fuimos creados a imagen de Dios. Por lo tanto, toda la humanidad tenemos esta revelación, lo que se conoce teológicamente como la revelación natural. Por lo tanto, la nación de Israel tiene una revelación mayor que la de otras naciones. Y que el correcto entendimiento de todo el pacto abrámico, el pacto mosaico respecto a los 10 mandamientos, es que nosotros ahora vemos una republicación del pacto de obras en Adán, en una republicación, y se le entrega a la nación de Israel claramente. Es un documento ya oficial que queda sin excusa de qué es lo que demanda Dios moralmente. Y hablamos de la ley moral, los 10 mandamientos. Ese decálogo no lo tienen otras naciones. No lo tienen otras naciones. ¿Por qué? Porque el pacto mosaico está restringido ¿a quién?
a la descendencia de Abraham. Porque ¿con quién hizo Dios pacto en Sinaí? Con Israel, a los que sacó de Egipto. Aquí, si se da cuenta, no hay cabeza federal. ¿Me explico, no? Antes Abraham es cabeza federal, Adán es cabeza federal, Noé es cabeza federal, pero aquí Dios hace un pacto directamente con el pueblo. ¿Y Moisés qué es lo que es? Un intermediario. Ahora, hay salvación en el antiguo pacto, pero no por guardar el antiguo pacto, sino hay salvación en la fe de Abraham, que creía en la promesa. Por lo tanto, decimos nosotros que los miembros del pueblo de Israel que creían en la promesa, creían en lo que las sombras, a lo que las sombras apuntaban, que era mayor, sí eran salvos. Y por gracia, no por obras, no por guardar el pacto mosaico. Mi hermano... Del mismo tema, es importante entender al autor de Hebreos cuando habla en Hebreos 11 y habla, por ejemplo, acerca de esto también. Hay un texto ahí muy interesante que dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y también dice que por la fe en el Mesías, o por la fe en la promesa venidera, era que estos hombres alcanzaron la gracia. Por lo tanto, en esta relaciona un poco este pacto antiguo, que es un pacto básicamente de obras, pero con el pacto de gracia en Jesucristo, porque por la fe en el Mesías prometido, ellos habían alcanzado la gracia de Dios y habían agradado a Dios, más que por las obras propiamente. Claro, y de hecho cuando vamos avanzando en las clases que vienen, vamos a ver cómo cada aspecto revela a Cristo. Cuando veamos en los 10 mandamientos, ¿por qué Dios da esto? Otra pregunta, ¿por qué Dios da el pacto mosaico? Porque alguien tenía que cumplirlo. ¿Y a qué cosa llevaba al judío o al hebreo de aquel entonces? Es que para ellos es imposible cumplir la ley. Pero la promesa, ¿qué haría? Cumpliría la ley. De hecho, Cristo cumple la ley mosaica. Él la cumple completamente. Porque es la única manera de poder ser justificado. Cuando el hombre, el hebreo, veía todos los mandamientos, todas las leyes que Dios mandaba, aspectos morales, aspectos judiciales, aspectos ceremoniales, se daba cuenta que era imposible para él cumplir la ley. ¿Y a qué lo tenía que llevar? ¿A dónde lo debía conducir? A creer en la promesa. Que es lo mismo que nosotros hacemos cuando predicamos el Evangelio. Cuando tú ves que tú le faltas, tú fallas a la ley de Dios, a la ley moral de Dios, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Bueno, yo por mis propios méritos no puedo, por lo tanto, ¿en quién tengo que confiar? En alguien que cumplió perfectamente la ley de Dios. Y eso me lleva a Cristo. Entonces los hebreos del antiguo pacto se encontraban frente a la ley de Dios y decían: esto es imposible para nosotros, y tenían que creer en la promesa. Entonces, cuando vayamos avanzando con el pacto mosaico, que viene en las clases más adelante, vamos a ver el significado de estas leyes y cómo son preparativos para que Cristo cumpla la ley de Dios. Luego a esto le vamos a sumar el pacto davídico y vamos a ver que Cristo cumple perfectamente todo esto. Dios establece entonces con la nación de Israel un pueblo de reyes, de sacerdotes, para que vivan en la tierra. Yo cuando hago la separación de que esto es un pacto para la nación de Israel para vivir en la tierra, es para transmitir lo que muchas veces hoy día muchos están tratando de hacer, que es devolvernos a las prácticas del pacto antiguo o del antiguo pacto, guardando ceremonias, guardando fiestas, practicando aspectos que son para la regulación de una nación. Ahora, dentro del pueblo de Israel, del pueblo físico, también había pueblo espiritual de Dios y que se aferraba a la promesa y se miraba a sí mismo imposibilitado de cumplir la ley de Dios y tenía que mirar a la promesa con fe para ser justificado, como lo fue Abraham. Hermanos, nos vamos a quedar aquí. ¿Ya? Y si hay dudas, anótela, escríbala, atáqueme con preguntas y vamos a tratar de dar respuesta, pero son muy buenos desafíos, sobre todo en lo que respecta
a las sombras que representa el pacto mosaico con la luz venidera. Bien, vamos a orar y luego vamos a tener un pequeño break dándole la bienvenida. Tenemos visitas hoy día, así que después los vamos a saludar bien. Algunos yo conozco, así que bienvenidos. Vamos a orar. Bendito Dios, damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos da de poder compartir su palabra. Gracias, Señor, por la revelación que usted nos da y cómo miramos esto. Y lo único que nosotros podemos